Bueno, nuevamente gracias Ernesto por la invitación. Me siento muy halagada y espero que pueda compartir mis conocimientos de la manera más coloquial posible. Ernesto me ha pasado unas preguntas que he querido desarrollar y basar en lo que voy a comentarles a ustedes en evidencia científica, pero más coloquial, ¿no? Voy a tratar de no ser tan técnica para que todos tengamos y salgamos con ideas más claras, y cualquier duda, con mucho gusto estaremos en la sesión de preguntas y respuestas. No es una charla prolongada, así que lo que sí, los conceptos sí son bien establecidos. Ernesto, necesito compartir Ah, sí, pantalla. perdóname. Vamos con eso. Siempre se me olvida. Adelante. Bien, ok, entonces ya tenemos la pantalla compartida. Voy a proceder a proyectarla primero. ¿Sí? La ven bien todos, ¿no? Perfectamente, sí. Ok. Bien, entonces la titulé Respondiendo a dudas sobre COVID-19 porque en las preguntas que me pasaron tenemos 4 puntos principales. Uno, lo que son las vacunas, su tiempo de efectividad, cómo acudir a una tercera y cuarta dosis y cuándo no. Las variantes, qué amenazas pueden traer, sobre todo la variante Delta, por qué aparecen las variantes y si pueden aparecer otras más. En cuanto a contagios, qué significa un RT más alto, vacunas versus sin vacunas, las restricciones que se pueden causar y todo esto, y las recomendaciones generales que podemos prever para cuidar y prevenir de infecciones o de situaciones que puedan impedir el desenvolvimiento que hasta ahora se está recobrando poco a poco en varias naciones de Latinoamérica. Primero, el concepto de las vacunas. Vamos a explicar de ellas su tipo de plataforma vacunal, que también va muy relacionada con el tipo de inmunidad que confiere o la efectividad de la inmunidad que confiere, y obviamente en todo momento la seguridad que nos da. Su tiempo de efectividad, si es necesaria una tercera dosis, si es necesaria una dosis de refuerzo, porque son dos conceptos distintos. Vamos a hablar de las variantes, qué son, qué representan, sobre todo los términos de variante de preocupación o variantes de interés según la OMS, y en especial de la variante Delta. Y finalmente, después de lo del RT y demás, las recomendaciones, medidas generales, qué hacer. A mí siempre me gusta explicar el hecho de que hoy día nosotros tengamos vacunas, pero no es algo reciente. Estamos hablando de que en el desarrollo de vacunas tenemos más de 300 años de experiencia. Y esto básicamente hasta el nombre que se acuñó tiene su significado. Es bien sabido que la expectativa de vida actual es bastante alta en la mayoría de los países, por arriba de 75 la media, en otros 80 años y más, pero justamente la pandemia ha reducido esos números o esa expectativa de vida en algunos países en un año, en otros sitios donde ha golpeado mucho más fuertemente, 2 años. Y eso es un retroceso en términos de salud pública. Pero en el pasado no era así, era ya darse con 2 dientes en un canto al estilo castizo, que dicen llegar a los 40 años. Había muchísima mortalidad infantil y materna. Las infecciones eran las que más agravaban, sobre todo, o causaban secuelas paralizantes, discapacitantes. Y una de esas infecciones, que era una pandemia generalizada, fue la viruela. Y sobre todo en Europa, en el norte de Europa, aniquiló y marcó a muchísima población. Es así como el científico británico Edward Jenner, producto de sus observaciones, se percata que las mujeres que ordeñaban vacas, que tenían algún tipo de lesiones en las ubres, ellas formaban ciertas costras o ciertas llagas en sus manos, pero no se enfermaban de viruela. Entonces él observó que eso era una llamada viruela bovina, y se tenía una relación con la viruela humana, pero
creaba algo que la protegía a estas personas. Entonces, en esa observación él lo que hizo fue obtener de esas pústulas, del contenido que tenían en la ubre de las vacas, estas pústulas, y la inoculó en ese momento en un niño de 8 años. El niño nunca se llegó a infectar de viruela. Obviamente que este tipo de experimentación total y absolutamente rudimentaria, fuera de todo parámetro de bioético y demás, establecieron las bases de lo que es la vacunología hoy día. Y se acuñó el nombre vacunas más adelante justamente porque se extrajo de un vacuno, o una vacuna, en términos femeninos. Fue así cuando se concibió la vacuna de la viruela, que vino a ser como Milestone, una piedra importante en el conocimiento y un cambio en la estructura de la salud pública. También se llevaba este hecho de que fuera accesible para todos, porque solamente con una persona que tuviera la capacidad de contagiar, pues ya se diseminaba rápidamente, y habían otras condiciones de salud, el agua que no era potable, carencias de electricidad y muchas otras cosas más, y también los niveles de pobreza que habían en su momento. Fue entonces cuando en el siglo XIX el médico Louis Pasteur desarrolló una segunda vacuna. En ese momento la vacuna que desarrollaban, entre otras, fue la de la rabia, la del cólera y demás, y él fue quien realmente introdujo el término vacunas en honor a Edward Jenner, que es el padre de la vacunología. Y esto tiene que ver con el sistema inmunológico. Nosotros, los seres humanos, o bueno, todos los seres, porque el sistema inmunológico no es una condición sine qua non del ser humano, todos los seres tenemos la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño. Y eso es lo que hace que nuestro organismo sea capaz de asimilar lo que es positivo o bueno para nosotros y descartar de las maneras que sean lo que no. Y esto ha permitido entonces el desarrollo de una técnica de prevención como es la inmunidad pasiva generada por vacunas. Tenemos una gran lista de descubrimientos y personas que fueron afectadas grandemente por problemas infecciosos en la era moderna. Uno de los grandes ejemplos es el presidente de Estados Unidos, 4 veces electo, Franklin Delano Roosevelt, que en su juventud fue víctima del polio. Y a pesar de todo el dinero del mundo que tenía y todas las capacidades, uno de las personas más poderosas de la Tierra en términos de lo que tenía a su alrededor, no pudo contra esto. Hasta colocó e inauguró balnearios y demás para personas como él que tenían este problema discapacitante. Hoy día nosotros tenemos ya hasta una vacuna de polio mejorada que es intramuscular. Pero esto fue uno de los factores importantes que llegó prácticamente a discapacitar a gente hasta los años 60, que fue más o menos bien establecida y la loable labor de Sachs y colaboradores para la producción de las primeras vacunas de polio. Al final de las infecciones que tenemos en este momento, la erradicada es la viruela, y hay otras que van en camino entre esas el polio. Y bueno, surge la pandemia, que para nadie es desconocido en este momento, y lo primero que se viene a la mente, o la primera opción para todas las economías que fueran doblegadas, era la vacunación. Obviamente, ¿qué vacunas utilizar? ¿Cómo utilizarlas? Y enfrentándose a este virus. Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de plataformas vacunales en las que nosotros tenemos, por un lado, las llamadas vacunas vivas atenuadas, las vacunas inactivadas, las vacunas de subunidades recombinantes y las vacunas de toxoide. Estas son de las primeras generaciones o primeras plataformas vacunales muy comunes en nuestro haber. Están las vacunas vivas atenuadas como la del sarampión, paperas y rubiola, la inactivada como la del polio, las vacunas de subunidades recombinantes como la del virus del papiloma humano, y las vacunas de toxoide como la del tétano o la de la difteria. Pero nos enfrentábamos a un enemigo que aún no hemos podido dominar, pero ya conocíamos gracias a toda la información científica que se ha compartido durante todos estos meses, y se empezaron a generar diferentes iniciativas público-privadas, academia e investigaciones y estados, para desarrollar prontamente diferentes plataformas vacunales.
y la que primero han sido aprobadas y hoy ya hay una aprobación total, han sido las llamadas de ARN mensajero. Pero estas vacunas han demostrado, déjenme adelantar aquí, las de ARN mensajero, y las que después han sido aprobadas de uso de emergencia son las que son de vector viral. Estas vacunas, obviamente, las personas decían, pero ¿cómo salieron primero y tal? Y es por la tecnología que utilizan. No me voy a explayar en esto porque a lo mejor ustedes ya han tenido bastante información de eso, y si no, igual me preguntan después. Lo que sí es importante decir que las técnicas o la tecnología utilizada no es nueva. Solamente en la técnica del ARN mensajero se han llevado más de 30 años de investigación. Pero ustedes dirán, entonces, ¿por qué hasta ahora? Porque hasta ahora no habíamos tenido una pandemia que haya doblegado a todos los estados, incluyendo los más poderosos, las economías, todo. Ustedes mismos fueron testigos en primera persona de todos los cambios que hubo. Y esto alertó a los estados que invertían un porcentaje en ciencia que es alrededor del 1% del Producto Interno Bruto, al mejor el 2%, a invertir más en un objetivo claro, en la producción vacuna. Así estuvo la iniciativa impresionante de Estados Unidos con el Warp Speed, y esta ya tenían 8 plataformas vacunales, de las cuales 3 han salido. La de ARN mensajeros, tanto de Pfizer como de Moderna, y también la iniciativa de Johnson & Johnson. Y aún así tuvieron que aliarse con instituciones como BioNTech en Alemania, que ya llevaban trabajando tiempo este tipo de plataformas. Y por otro lado, del lado de la cara europea, pues plataformas como las desarrolladas por la Universidad de Oxford, una institución académica, en colaboración con un laboratorio importante como es AstraZeneca. Y esto ha sido un paradigma, un cambio en el paradigma, en donde la ciencia con inversión logra resultados importantes en corto tiempo. Como científica, nosotros sabemos que conseguir financiamiento para nuestras ideas y que esas ideas tengan un impacto en la sociedad y en las políticas públicas basadas en evidencia es difícil. Así que esto ha sido un cambio en el paradigma en donde se pongan a ver todas las economías que con la ciencia podemos avanzar en muchísimos otros aspectos, y esto es solamente, una pandemia en tiempos modernos. No sabemos con el cambio climático cómo otras cosas puedan venir. Entonces, sí es importante tener en cuenta que todo este desarrollo vacunal sigue. Hay otras plataformas que están ya en otros países. Panamá tiene 2 de las vacunas más utilizadas, que es la de AstraZeneca y la de Pfizer-BioNTech. Como esta es una conferencia latinoamericana, me disculparán, hay otras plataformas vacunales, están muy parecidas. Está la Sputnik, que también tiene la misma, o parecida a la plataforma de AstraZeneca. Está la de Sinovac, que es otro tipo de plataforma. Está la de Johnson & Johnson. Pero en general se ha visto que los esquemas de vacunación constan de 2 dosis. Y esto se observó porque dependiendo de las olas de infección, teníamos más casos, y esto determinó y aceleró en algunos de los casos la aprobación o los resultados de un estudio de fase 3. Y la mayoría de estos iban buscando una efectividad mayor del 50%, que era lo que estableció la OMS, pero estos pusieron la barra alta. En su momento, las vacunas como de Pfizer, BioNTech y Moderna mostraron efectividades de 95%. Y esto, obviamente, por el tipo de variante que había en su momento. Hay que estar claros que la realidad de hace unos meses atrás no es la realidad de hoy. AstraZeneca, por otra parte, que fue ensayada en varios países, entre esos Sudáfrica, justamente en un tiempo de una ola importante en Sudáfrica, no mostró esa efectividad a una dosis, y por eso después aumentaron a 2 dosis probando, y aún así tenía una efectividad un poco menor. Pero ha mostrado una gran eficacia en términos de escenario real.
Los intervalos se establecieron en los estudios clínicos. En vacunología hay esto de que si una vacuna requiere refuerzo, no se coloca inmediatamente, sino que deja que la primera dosis vaya generando esa capacidad del cuerpo de generar inmunidad, y posteriormente a la siguiente el siguiente intervalo, el espacio de tiempo, permite entonces reforzarlo. Y eso es lo que hacen estos intervalos de dosis, que en algunos casos cubren de 3 a 6 semanas. En la de Pfizer, usualmente aquí en Panamá se está colocando la 4ª semana por cuestiones logísticas, y la de AstraZeneca, que también tenía 28 días de diferencia entre uno y otro, se ha visto que al aumentar el intervalo de aplicación, aumenta la eficacia de ellos, y se ha trasladado de 8 a 12 semanas. Acá en el inicio la tenían a 4, luego la pasaron a 12, y ahora por cuestiones de variante Delta se ha vuelto a bajar, pero tienen esa forma de espaciarse. Igualmente con Sputnik y con Sinovac en otras partes. Bien, el término de variantes. Los virus son entes que requieren replicarse o multiplicarse en el hospedero, es decir, en nuestro caso, en el ser humano. Ellas de por sí solas no se multiplican. Entonces, ¿qué sucede con ellas? Cuando entra un ser humano, se va multiplicando de manera exponencial el número de pequeños viruses, de billones que llaman, y estos pueden ir traduciendo su información genética de una manera que puede haber errores, como cuando ustedes en el banco cuentan dinero, ustedes tienen ahora esas maquinitas, pero antes las personas contaban a mano y pues se iba un billete de más o de menos, tenían que pasar por varias series de confirmaciones, por decirlo de esta manera, en el arqueo de caja y demás. Estoy simplemente poniendo un ejemplo. Pero ¿qué sucede con el virus? Acá no hay forma de corregir esos errores. Entonces, este es el detalle. Un virus como el virus del coronavirus, que es un virus ARN de cadena simple, tiene 30.000 nucleótidos, es decir, 30.000 diferentes letras de longitud en su genoma. Y al replicarse, se dan esos errores. Y esos errores crean ciertas mutaciones, lo que llamamos las variantes. ¿Cuáles son esas variantes? Bueno, ahora las vamos a ver, pero ¿por qué se da esto? Porque este pequeño ser milimétrico resulta que tiene que producir todos sus componentes, que son diferentes tipos de proteínas. Estas proteínas bien identificadas, entre estas la proteína S o de espícula o spike, que es la que se utiliza para las vacunas, para que reconozcan las vacunas. Tenemos la proteína N, la glicoproteína de membrana, otra proteína que cubre el virus y demás. Entonces, de la cepa original que vino, o que seguimos desde Wuhan, han pasado por muchos seres humanos. Ya sabemos que tenemos cuántos millones de personas que se han contagiado. Bueno, esto genera cambios. Y esos cambios se dan en esas 30.000 letras que nosotros conocemos como nucleótidos. Y esas letras, si una se cambia, ellas van entonces a traducir mal la información y me van a crear un aminoácido que no estaba. Y eso me crea el término de variante. Entonces esas variantes se pueden dar en cualquiera de esas proteínas que componen el virus. Si esas variantes se dan en proteínas de otras que no son las que reconocen las vacunas, como la proteína S, pues realmente cualquiera de las vacunas que están en este momento son supremamente eficaces. Pero si hay alguna mutación, alguna variante que afecta a la proteína S, es allí donde nosotros empezamos a preocuparnos un poco en cuanto a la cobertura de vacunas. Y esto de las mutaciones y demás generó al inicio una nomenclatura más bien dependiendo del origen. Y estábamos hablando de la inglesa, de la sudafricana, de la brasileña, de la hindú, de la India, perdón, y esto lo que produjo es que la Organización Mundial de la Salud estableciera mejor un código alfabético, sobre todo de letras del alfabeto griego, para evitar sobre todo
Por un lado, las confusiones, por otro lado, el estigma en cuanto a países, porque nosotros los nombres conocidos que se utilizan en ciencia era sobre todo colocar qué tipo de mutaciones tenían estas variantes, y era un código alfanumérico. Así que en este momento nosotros tenemos lo que llamamos variantes de preocupación o variantes de interés, y tienen las letras griegas. Las variantes de interés son las que presentan cambios en las proteínas para entrar a la célula, pero no, en este caso no tienen grandes preocupaciones en cuanto a las vacunas, lo que les comentaba, si tienen otras mutaciones fuera de la proteína S. Tenemos la epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa y lambda. En cambio, las de preocupación es así porque generan cambios en lo que es la transmisibilidad del virus, y también justamente en la proteína que reconocen las vacunas, que es la proteína S. Y ahí está la alfa, que era la del Reino Unido, que se describió en septiembre del año pasado. Está la beta o de Sudáfrica, que se describió en mayo del año pasado. Está la gamma de Brasil, que se describió en noviembre, y la delta, que se describió en octubre, y es la que está cambiando el escenario en este momento de la pandemia. Y ese escenario tiene que ver con la vacunación. Pero igualmente la ciencia ha probado y ha comprobado que las 2 dosis o el esquema completo de las vacunas han permitido obtener una efectividad en esas vacunas elevada, por arriba del 80% para infección, pero mucho más efectividad en cuanto a enfermedad grave, en cuanto a UCI y en cuanto a muerte. Estos son datos muy importantes. ¿Por qué? Porque aún vacunados, nosotros tenemos la probabilidad de poder infectarnos si estamos en un ambiente donde hay una carga viral elevada. Pero la protección que generan las vacunas me permiten a mí mantener esos niveles de infección en una forma leve, quizás como un ligero o un resfriado, un poquito más que ligero, pero no a la magnitud de la que sería si yo me infecto si no estoy vacunado. Entonces, la ciencia está respondiendo en estos momentos a esta variante. ¿Qué es esto de los contagios, el RT, el RO y demás? Pues son medidas epidemiológicas, una manera de monitorear y de cuantificar cómo se transmite ese virus. Y esto es esencial para poder tomar las decisiones en políticas públicas, en salud pública, para pronosticar el impacto, para evaluar las medidas que se están dando alrededor de esto. Es un indicador de transmisibilidad, sobre todo lo que nos quiere decir ese RT, que es el número de reproducción efectiva, porque nos indica el número de casos promedios causados por un individuo infectado en la población en general. Es decir, cuando hablamos de un RT de 1,5, estamos diciendo que una persona tiene la capacidad de infectar a 2 o 3 personas. Entonces, cuando esto aumenta, estamos hablando que un individuo infectado es capaz de infectar a muchas más personas. Y eso es lo que llaman los super spreaders, o los que pueden dominar más el virus. Y este es un parámetro esencial para proyecciones. Y ustedes en banca me imagino que es el pan nuestro de cada día, lo de las proyecciones y demás. El otro detalle del RO, que es el número reproductivo básico, refleja sobre todo el comportamiento potencial de transmisión si no hay ninguna intervención. Y cuando hablamos de intervención estamos hablando o de una intervención como las vacunas, o de intervenciones como habían al principio, de restricción de movilidad, de todos en casa, de cuarentena y demás, o sea, medidas mucho más restrictivas y de mayor impacto en términos de la economía. Entonces, el RO va a reducirse a medida que el país implementa intervenciones. Y después se va a traducir en el impacto en el R3 o en el número de reproducción efectiva. Tal como muestra este pequeño gráfico, que ahora no nos vamos a poner epidemiólogos porque tampoco lo soy, pero aquí se relaciona lo que es el RO al impacto de las medidas que se tienen, y a las finales vamos a tener el impacto de individuos que van a estar o no contagiados. Pero esto es lo que ha venido a cambiar Delta, justamente ese número de reproducción. Nosotros teníamos un número de reproducción para la cepa original de Wuhan de 2.4 a 2.6, el RO. Y Delta ya va por el 5 y el 8 en unidades, comparado con el alfa,
que es de 4 a 5. Es lo que están hablando de que es mucho más, es tan contagiosa que la varicela. En estas versiones está en medio de la viruela y la varicela, está la variante Delta. Son medidas o formas en donde los centros de control de enfermedades y prevención de enfermedades te comentan la cantidad de personas que pueden estar infectadas, y esto, dependiendo si es una población no vacunada o vacunada, puede incrementar las tasas de mortalidad. Entonces, realmente estamos en una situación en donde tenemos una variante que se propaga muy rápidamente y que, dependiendo de la población susceptible, puede llegar a aumentar la mortalidad. Y esto es lo que nosotros observamos también, de que la carga viral de estos individuos también es muy elevada. Es hasta 1000 veces más elevada que la infección original de la cepa de Wuhan. En otros términos, la carga viral también nos da una idea de la intensidad de la enfermedad, sobre todo en individuos no vacunados, y por eso de los esquemas de vacunación, y una de las estrategias que se está dando en los países, por lo menos en Panamá, es acelerar el proceso de vacunación, y en este momento estamos en los barridos desde los 16 años en unas áreas y desde los 12 años en otras. ¿Cuáles son las recomendaciones que les doy al final? Pues básicamente una de las cosas que se estableció muy bien debido a la investigación científica era la forma de transmisión. Ustedes recordarán que al principio no sabíamos cómo se transmitía. Primero estuvo si no usábamos mascarilla, luego si usábamos mascarilla, luego que en estos puntos hubo gente que se bañaba totalmente en alcohol o entraban y dejaban, había todo un protocolo de dejar ropa, de meterse a la ducha, de bañarse, de cambiarse todo. En un punto paranoico, con pediluvios, con el manejo de los zapatos fuera y tal, pero poco a poco se observó que realmente el virus, la transmisión principalmente era la transmisión a través de aerosoles, es decir, de gotículas, obviamente que estaban suspendidas en el aire, y que entre las medidas eficaces estaba obviamente el uso de las mascarillas. Ahora con Delta se está estableciendo estas mascarillas de mayor protección, las FFP2 o las que llaman KN95. La distancia se estableció 2 metros, dependiendo ahora de medidas de impacto como la vacuna, puedes reducirla hasta 1 metro, pero y lo otro importante es airear el área de los ambientes cerrados. Obviamente ese es caldo de cultivo. Si no hay buena ventilación, es caldo de cultivo. Si hay un aumento del número de personas, es un caldo de cultivo. Entonces, obviamente que nosotros no podemos dejar de respirar, y esto hace que sea un virus con una particularidad altamente transmisible. Entonces, estos factores del aire que entra, del aire que sale, los sistemas de ventilación, es una cuestión muy importante en estos puntos. O sea, tener un área ventilada efectivamente o eficazmente es una manera importante de reducir las cargas virales en un espacio, obviamente, y con el uso de la mascarilla. Esto se va a influenciar en una manera importante. Esta es última información que fue descrita en un último paper de la revista Science en cuanto a la filtración y la desinfección de las áreas por la ventilación. Entonces, a la final la recomendación importante es mantener estas medidas de bioseguridad que se han visto que son claves. El lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la vacunación. Y la vacunación en este punto requiere un número de individuos vacunados por arriba del 80% en términos de Delta. Hasta que no consigamos esto, necesitamos mantener esas medidas de bioseguridad que fueron usadas hace un siglo atrás en la pandemia de la gripe española, que era gripe pero no era española, y ahora las tenemos en esta situación de pandemia, y que nos ha encontrado una mayor tasa de movilidad. La globalización también ha globalizado el virus. Así que, bueno, agradezco la invitación y ahora espero sus preguntas. Excelente, Ivonne. Bueno, muchas gracias por toda la información que nos has presentado. Yo en lo personal tengo una inquietud, siempre tratando de ser prospectivo y mirando los escenarios que podrían ocurrir. Y viendo también las buenas prácticas, ¿no? Que es un poco lo que hago en mi profesión, quiénes lo hacen bien, qué es lo que hacen, y pues
resaltar lo bueno. Uno de los países que tal vez estuvo a la vanguardia en la lucha contra la pandemia es Israel, ¿no? O sea, en muchos aspectos, ¿no? Hizo las negociaciones con los laboratorios en el momento en que tenían que hacerlo, se anticipó muchísimo, el país estuvo cohesionado, sus políticas muy rígidas, muy cautelosas, y probablemente Israel es el país que tiene el índice de vacunación per cápita más alto, creo, ¿no? O si no es uno de los más altos, está dentro de los 5 más altos, ¿no? Pero cuando nosotros vemos cómo le ha ido a Israel, sus números no son tan buenos, digamos, en términos de contagios, en términos de muertes, o sea, no han resultado tan buenos, por lo menos es la información que ha salido en las noticias. No sé si es un fake news No, para ¿qué es lo que aclarar, está porque pasando ahí? ajá, tenemos que aclarar, ahí tenemos a Israel por un lado y tendrás que ver también Islandia por otro lado. Bien, en Israel, como bien lo dices, uno de los países, sobre todo porque Israel es de los países, primero toda la población está cubierta en términos de salud. El sistema de salud de Israel tiene a toda su población cubierta, ¿ok? Uno. Dos, aunque la vacunación es voluntaria en todos los casos, el Estado de Israel prácticamente, o sea, sí o sí. El otro detalle es su negociación con las farmacéuticas, sobre todo con Pfizer y BioNTech, era los procesos de colección de data y seguimiento en lo que nosotros llamamos farmacovigilancia y fase 4. Ellos, los científicos israelíes, el sistema de salud de Israel está recogiendo toda la data que en otros países falta, inclusive en Estados Unidos. Esa data ha permitido monitorear, obviamente, cómo es la evolución en términos de la eficacia en escenarios reales de la vacuna y de las medidas de la población. Hay que recordar que Israel celebró cómo se quitaban las mascarillas, primero fuera, en ambientes abiertos, y luego en indoor, dentro. Y eso también ha sido una política que asumió Estados Unidos para todos los vacunados, y que sabemos que no todos están vacunados, de no usar mascarilla fuera ni dentro si estabas vacunado. Y la gente que no estaba vacunada igual se tomó esa libertad. Eso no lo pueden negar, esa es una condición humana. En Europa también pasó lo mismo. Entonces, en general, ¿qué estamos viendo? Que los niveles de vacunación, aunque fueron y son elevados en Israel, por arriba del 70%, cuidado con un poco más, teníamos una población que dejó de usar mascarilla. Y teníamos una población que no estaba vacunada, que eran los menores de edad. Que ahora esa es la otra cara de esta ola, cuando entramos a una variante tan transmisible como es la Delta. Lo que sí, tienes razón, ha aumentado el número de infectados, pero no la mortalidad. Y las hospitalizaciones, sobre todo hospitalizaciones en sala, pero no en UCI. Entonces, ¿qué se percataron de ellos de esto? En este contexto, se observaron que personas que tenían problemas de inmunodeficiencia o inmunocompromiso, pacientes trasplantados, eran aquellos pacientes en donde la inmunidad generada a pesar de 2 vacunas era entonces no suficiente para esta nueva variante. Y es posiblemente la gente que ha caído o se ha infectado en estas condiciones, además de esa población infantil. Entonces, nosotros estamos de cerca en eso, por lo menos Panamá, es mandatorio el uso de mascarillas, es mandatorio el uso hasta de pantallas faciales en el transporte público, justamente para evitar el contacto de los aerosoles. Pero el otro detalle importante es que ahora están estas poblaciones con inmunosuprimidas o adultos mayores, que Israel ya empezó a vacunar con una dosis, a los adultos mayores con una dosis de refuerzo y a los inmunosuprimidos con una tercera dosis. Y aquí voy a tomar la licencia de explicar este concepto. Una tercera dosis quiere decir que es la forma en que se completa un esquema de vacunación para alcanzar una efectividad que se requiere. Y este es el caso de las personas que tienen problemas de inmunosupresión, trasplantes o enfermedades autoinmunes, que su sistema inmunológico no les permite alcanzar esto con el esquema de 2 dosis, hablan de tercera dosis.
Pero un individuo normal, una persona sana, como tú y como yo, que no tiene una enfermedad de inmunosupresión, ni tenemos trasplante de órganos, el esquema completo nuestro son 2 dosis en este momento. Para de contar. El booster o dosis de refuerzo es, por ejemplo, si en un año o año y medio nuestros niveles han disminuido, y eso lo que hace es que nos aumentan los niveles. Sobre todo estamos hablando de anticuerpos, de anticuerpos neutralizantes que llaman. Pero las personas todavía a esta altura, estamos en tiempo real, no sabemos cuánto va a durar la inmunidad, porque también nosotros tenemos lo que se llama inmunidad celular, y esa no es tan fácilmente cuantificable. Lo están cuantificando en estudios de investigación. Por eso que para los científicos este es el escenario ideal en términos de, primero, tener el financiamiento para hacer investigación, y segundo, porque se están generando muchísimos datos que son útiles para tomar entonces, organizarlo y tomar decisiones en términos de políticas públicas. Lamentablemente también se está dando el caso de all about money, aprovechar una situación en donde las farmacéuticas ya ahora tienen una aprobación completa. En el caso de Pfizer-BioNTech, ya FDA dice lo puedes comercializar. Bingo, ya aumentaron el precio de sus vacunas. Entonces, me vas a decir que ahora con ese precio no van a estar ellos vendiendo la idea o el marketing de que todo el mundo requiere una dosis de refuerzo. De hecho, Estados Unidos va a vacunar a partir del 20 de septiembre a todos aquellos que tengan más de 8 meses de haber recibido su vacuna. Su esquema completo. Entonces, estas cosas generan que la comunidad científica ha estado dando alertas de cuáles realmente son las necesidades, aparte de equidad de las vacunas. No todos los países estamos en igual situación. Perfecto. Entonces, de Israel y bueno, de Estados Unidos también, la lección aprendida es no bajemos la guardia, ¿no? Ajá. Porque una vez que nos vacunamos queremos hacer fiesta, ¿no? Queremos regresar al año 2019, ¿no? Irnos de parranda y estar con los amigos porque los extrañamos, obviamente los extrañamos, ¿no? Queremos tener nuestro bancaforo presencial, todas esas cosas, pero hay que ir con cautela, ¿no? Esa es un poco la lección aprendida, o sea, como si no estuviéramos vacunados. Esa sería la práctica correcta, estar vacunados y actuar como si no estuviéramos vacunados, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, Ivonne, vamos a contar una anécdota. Yo me iba en el mes de junio para Orlando con mi hijo y bueno, me entero que ya él pues tenía 12 años y se podía vacunar allá, en Orlando. Entonces yo te escribo y te hago una consulta por chat, ¿no? Doctora, yo tengo las 2 dosis de AstraZeneca que me pusieron el mes de abril y el mes de mayo. ¿Sería conveniente ponerme una tercera dosis o una dosis de Johnson & Johnson o algo adicional para estar más protegido, ¿no? Esa fue digamos, el chat, ¿no? Y por favor, Ivonne, contémosle a la audiencia qué me respondiste. Yo te respondí que no. Y yo te hice caso, sí. Sí, me hiciste caso, porque sencillamente te comentaba, tienes el esquema completo de una plataforma vacunal fortalecida. Entonces, en el esquema heterólogo, que es lo que llaman, cuando mezclas 2 plataformas, los estudios que hay hasta el momento y están saliendo si eras primero vacunado con una dosis de una plataforma vacunal y luego con otra dosis de otra plataforma vacunal para completar el esquema de 2 vacunas. De 2 dosis, perdón. Y eso fue lo que pasó. El primer estudio fue el del Instituto Carlos III de España, en donde la población que llevaba AstraZeneca, sobre todo en ese momento que estaba esto del efecto adverso de las trombosis, de trombocitopenia inducidas por vacunas, lo que llamamos un BTT, y entonces el Estado generó y financió un estudio piloto de unos 600 o 700 pacientes, en donde primero habían sido ya vacunados con AstraZeneca, se esperaron unas semanas, de 3 a 4 semanas, y se le colocó una dosis de Pfizer. Y se evaluó cómo estaba esa inmunidad y la reactogenicidad. ¿Qué se vio? Sí, la reactogenicidad quiere decir que su cuerpo reaccionó bastante a la combinación de 2 plataformas vacunales. Generaron una gran cantidad de anticuerpos y demás. También hubo un poco más de efectos secundarios normales de la vacuna, sin asustar a nadie.
Y se observó que en este contexto, el usar dos plataformas, pero una y una dosis, parecía tener plausibilidad científica. Ya ahora mismo hay otros estudios en donde están haciendo tanto, primero AstraZeneca, Pfizer, y luego Pfizer, AstraZeneca, viendo si se da ese switching, que en biotecnología llamamos switching, tiene entonces una aplicabilidad y plausibilidad. Pero usar una tercera dosis de otra plataforma vacunal, no hay datos en ese momento y por eso mi medida de precaución científica fue decirte no mezcles y menos porque ya de Johnson y Johnson y AstraZeneca se estaba hablando de ese efecto de BTT de trombosis trombocitopénica inducida por vacunas. Entonces era adicionar un cuestión de riesgo. Estoy viendo preguntas en el chat. Tenemos preguntas y antes de ir con la pregunta, yo quiero recordar, digamos, algo que fue contundente dentro de lo que tú me dijiste, ¿no? O sea, en broma me dijiste no hagas locuras, algo así, ¿no? Pero me dijiste algo que es contundente que yo mismo recomiendo a mis alumnos y a mis clientes en gestión de riesgo. Y tú me dijiste, más no es mejor. O sea, así me lo pusiste en el chat, más no es mejor. Y eso me hizo clic, porque cuando yo le hablo de controles a mi audiencia en los temas de mi especialidad, yo les digo exactamente lo mismo. O sea, más controles no necesariamente es mejor, incluso puede ser peor. Y allá en Orlando, cuando fui a vacunar a mi hijo, la señora que nos atendía me quería vacunar a mí, o sea, me quería persuadir, ¿no? Oiga, pero le falta, nosotros, ¿cuál tiene usted? AstraZeneca. Ah, le podemos poner una Pfizer, ¿verdad? ¿Verdad? Digo, no, ya tengo las dos de AstraZeneca. Ah, bueno, o sea, casi que estaba vendiendo su producto, ¿no? Muy bien. Por aquí nos están preguntando, por ejemplo, en República Dominicana están en una tercera dosis, ¿no? Y están programando una cuarta dosis. No sé si conoces un poco el caso de República Dominicana. Lo que pasa es que República Dominicana, si no me equivoco, tiene, entre otras plataformas vacunales, no sé yo si tiene una de Sinovac o CanSino, de las plataformas chinas, no lo sé. Porque si es así, también está pasando en Sudamérica, están colocando terceras y cuartas dosis, porque la eficacia que mostró era cercana al 50 y tanto %. Por eso ellos han tomado esa decisión, pero esas son cosas que las pueden ir haciendo, pero si no hay data claro, clínica, no sé hasta qué punto sea efectiva, ¿ya? Claro. Eso se está dando con otras plataformas vacunales. Hay una pregunta que me han hecho tanto en chat como acá y se la voy a responder. A ver, están preguntándome los que se vacunaron con Johnson y Johnson, que es una dosis. Ahora con la Delta, por lo menos hay ciertas recomendaciones en Estados Unidos de aplicar una dosis adicional, sobre todo de la plataforma Pfizer. No están hablando de 2 dosis de Johnson y Johnson, pero esto igualmente tienen que consultarlo. Acá en Panamá, las personas que se vacunaron en Estados Unidos con Johnson y Johnson y están acá, están más o menos consultando eso con sus infectólogos y le están recomendando colocarse una dosis de Pfizer. Claro. Me parece que en República Dominicana ellos compraron Sinovac, un lote de Sinovac, otro lote de Sinopharm y después otro de Pfizer. Y entonces esas 3 dosis son una combinación de... Nuestra asistente Yormari creo que tiene esas 3... Imagínense, pues eso es lo que resulta. Porque la efectividad de la Sinovac y la Sinopharm no es 90, 95. No, porque es otra plataforma vacunal. Aparte, es una plataforma vacunal, creo que de virus atenuado. Voy a comentarles algo que como farmacéutica, como conocedora de los términos de regulación farmacéutica y aprobación de medicamentos y vacunas, es una premisa y está en nuestra ley, al menos en Panamá, en nuestra ley de medicamentos. Es que los medicamentos que entran en nuestro país tienen que estar aprobados por las agencias regulatorias de alto estándar. Estamos hablando de FDA o de la australiana o la japonesa o en estos contextos la británica, porque ya con el Brexit es otra realidad.
Y hemos visto estas vacunas que no han sido aprobadas ni por FDA ni por EMA, están viéndose estos tipos de resultados. Y la Organización Mundial de la Salud, también hay que verla, ella no es un organismo regulatorio, es un organismo multinacional, un organismo global que vela y sugiere en términos de salud pública. Pero organismos regulatorios, tenemos estos organismos regulatorios que nos dicen a nosotros si toda la información recibida en los estudios clínicos de fase 1, 2 y 3, más lo que se hizo en la preclínica, nos da un producto con alta eficacia y seguridad. Buenísimo. Por aquí nos preguntan por los menores de 14 años y la vacunación. Tengo entendido que la vacunación solamente, la única vacuna que está autorizada para menores de edad es Pfizer. No sé si estoy en lo correcto. Sí. La plataforma de Pfizer y de Moderna son las que ya tienen estudios, o sea, aprobada. Pfizer en este momento, su aprobación de comercialización es de 16 años en adelante. Su aprobación de uso de emergencia es de 12 años en adelante. Ahora mismo se espera que para octubre o noviembre esté saliendo la aprobación para uso de 5 años en adelante. Pero en este momento hay una pregunta que me dicen, mi hijo de tal edad, asmático, importante que se vacune. Es importante que se vacune. La vacuna de Pfizer es la recomendada. Aquí en Panamá se está vacunando a niños de 12 años en adelante, sobre todo 12 años si tiene una enfermedad crónica, en el caso, y tiene que vacunarse preferiblemente en un área en donde haya médicos. ¿Por qué? Aunque los asmáticos, usualmente los asmáticos atópicos, es decir, que son alérgicos, y que uno de los efectos adversos vistos con las vacunas de Pfizer es ciertos anafilaxias o ciertas alergias. No en todos los casos tiene que coordinarse esa alergia con el asma. No es contraindicación, para nada. Para nada. Así que en eso debemos estar claros. Preguntan cuánto dura la inmunidad. Pues estamos viviendo a tiempo real. No te puedo decir cuánto más allá dura de lo que está durando en este momento. En este momento se han salido estudios que van evaluando a los 6 meses, a los 9 meses veremos, al año veremos, porque eso es parte del seguimiento de las vacunas. Tú tienes que verlo, el seguimiento de vacunas se da seguimiento a 5 años. Y ahora mismo todavía nosotros tenemos altos niveles, van declinando un poco los anticuerpos, eso es normal, pero nosotros tenemos nuestras células, nuestra inmunidad celular que nos protege. Así que estamos viviendo a tiempo real los procesos de inmunidad. No soy Nostradamus, pero creo que estos procesos de inmunidad van y de acuerdo a la vacuna también. Claro. Y otra pregunta. Nosotros mismos podemos, yo sé que hay un test de anticuerpos, ¿no? O sea, existe las pruebas PCR, ¿no? Que son pruebas moleculares, existe el test de antígenos, que en la mayoría de los casos son pruebas rápidas, y existe el test de anticuerpos, ¿no? Que muchas veces es test de sangre, ¿no? O sea, entonces, nosotros podríamos monitorear nuestro nivel de anticuerpos, ¿no? A ver si todavía, o sea, si nuestra inmunidad está bien o no está bien con el test de anticuerpos, ¿es suficiente o no? A ver, las vacunas, lo que generan es inmunidad hacia una fracción de lo que llamamos la proteína S o de Spike, que es la proteína que permite al virus unirse a la célula de nuestro cuerpo, entrar y bueno, empezar la fiesta. Esa es la proteína peligrosa. Es la proteína peligrosa y ese es el target de las vacunas. Producir anticuerpos contra esa proteína de superficie. Pero ya muchísimos inmunólogos han comentado de la pérdida de dinero y tiempo y reactivo en hacer pruebas de anticuerpos si no es con una finalidad de investigación. O sea, Ernesto, si quieres irte a la serie, que para ver si lo que me pusieron no fue agua, como peritaje, bien por ti. Pero no es una cosa que tengas que estar haciéndotela para saber que tuviste o que tienes inmunidad, porque de por sí los anticuerpos van a haber un pico de aumento y luego van a disminuir en la sangre porque van a irse a nuestras células germinales que nos originan entonces esa memoria, esas clonas de memoria que están allí aparcadas. Es decir, tú tienes
en términos militares, tú tienes tropa desplegada y tropa en reserva. Cuando Claro. pasa el ataque, esa tropa desplegada se recoge y se va a la reserva. Asimismo, nuestra inmunidad es generada por vacuna. Al inicio, ellas están allí produciéndose y viendo cómo está el ambiente. ¿Vale? Está desplegada. Y luego ellas se recogen y se reservan. Cuando la persona entra en contacto con ese virus, es que vuelve ese pico arriba. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, pues Ivonne, hemos llegado prácticamente al final de nuestra Tengo una jornada. última pregunta A y la ver. respondo y ya está. Me preguntan que si, por los conocimientos que tengo, ¿cómo recomendaría productos naturales para aumentar las defensas? A ver, yo soy farmacóloga. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a la medicina tradicional, la etnobotánica. Y de hecho, yo genero, o nosotros en mi departamento investigamos productos naturales y hacemos lo que llamamos etnofarmacología. Pero una cosa es cierta, muchos productos naturales no sabes cuántos componentes tienen. Y algunos de esos componentes pueden inclusive interactuar dentro de tu organismo, en tu hígado, y alterar ciertas enzimas o demás que pueden entonces interaccionar con otros nutrientes o con otras o con medicamentos que tengas que tomar por alguna condición crónica. Así que yo en lo particular soy bastante escéptica a estar recomendando inmunobombas o cosas que aumenten la inmunidad. Si realmente cosas como dormir adecuadamente, hacer ejercicio, una dieta balanceada, nos mantiene a nosotros un sistema inmunológico activo. El estrés nos reduce esa inmunidad. El estrés justamente es lo que permite que te resfríes y estés más enfermo o no descanses bien, y eso disminuye el sistema inmunológico. Son medidas sencillas y no es para estar gastando tanto dinero en hierbas aromáticas. Así que yo en lo particular soy bastante precavida estar recomendando medicamentos naturales o estas cosas, porque no sabemos cuáles son todos los componentes que tienen ellos y muchos de ellos nosotros los evaluamos por separado. Los medicamentos que hay comercialmente tienen componentes naturales, pero uno de los miles que tiene la naturaleza. Entonces, para combinar hierbas, cocinen balanceadamente. Ya está. Porque yo al menos una fruta que no recomiendo a nadie es la toronja o el pomelo, no lo recomiendo a nadie. ¿Y por qué? Porque es un inhibidor enzimático. Es decir, él inhibe la producción de una enzima que es importante para la detoxificación o la transformación de ciertos medicamentos. Tiene muchísimas interacciones medicamentosas y de nutrientes. A mí en lo particular me deja en urgencia. Una sola vez tomé un jugo de toronja y me dejó con la presión en el piso en urgencia. Y realmente, lo digo, no, los que le encanta la toronja, muy bien por ustedes, pero tiene hasta, a lo que quiere decir, hasta esas cosas que uno cree naturales pueden tener un efecto colateral en nuestro organismo. Y lo importante, cada uno de nosotros rompimos nuestro molde al nacer, lo que quiere decir que hay variabilidad biológica. Lo que me sirve a mí no le va a servir a Ernesto ni al resto de los casi 90 participantes que estuvieron hoy con nosotros. Doctora, entonces mejor me dedico a bailar, sigo bailando. Ajá. Y Sí, eso es sí, natural, ¿sí o no? te genera serotonina, te da alegría y olé. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ivo, muchas gracias por la excelente disertación. Y bueno, seguiremos atentos a estos temas porque han cambiado nuestra vida, ¿no? Pero en donde